Bienvenidos, buenas noches. Estamos en una emisión más del programa de análisis de la Universidad de Guadalajara, este programa que hacemos con todo respeto, en el que abordamos algunos de los temas más importantes de la semana en el ámbito nacional, en el ámbito local, en Chapalita y en Ucrania. ¿Cómo estás, Diego? Muy bien, Ibabel, muy buenas noches a todos. Y sí, bienvenidos. Es una semana muy compleja, muy complicada. Vamos a platicar de ello, sobre todo lo que tiene que ver con las Fuerzas Armadas, que cada vez está peor. David, ¿cómo estás? Bien, Diego, así es. Preocupados por ese tema, la militarización y el militarismo. De eso y muchos temas más vamos a platicar hoy. Ibabel. De balas, de abrazos, de centros comerciales, del Senado, de todo lo verde. Filtraciones. De filtraciones, espionaje, de amiguismo, espionaje. Ah, sí, porque es inteligencia. Pero vamos a empezar con el tuitazo, a ver qué nos propone producción. El ejército utilizó Pegasus para espiar a periodistas y activistas. Este es un tuit de Animal Político. Dice, al ser cuestionado sobre la investigación que documenta que Sedena MX compró un software espía con el que se infectó equipos de activistas y periodistas, López Obrador dice que no es cierto que se espíe y que no hay elementos en el reportaje. Este tuit forma parte de un hilo que sacó Animal Político hoy, que Nayeli Roldán, que es a quien ustedes están viendo ahí en el tuit, estuvo en la conferencia matutina cuestionando al presidente sobre Pegasus, que se documentó en Animal Político que Pegasus fue comprado por la Sedena y que Pegasus está en el celular de algunos periodistas. Con otro nombre, pero la misma empresa que vende Pegasus vende el mismo software con otro nombre a la Sedena. Y bueno, está documentado que hay al menos un activista y 2 periodistas infectados, es decir, que están siendo espiados. Eso porque no le prestaste tu celular a Nayeli para que también lo pasaran a una revisión pericial. Se me olvidó el celular. O sea, que hayan sido 3 significa que solo buscar, o sea, no es que no haya más, ¿eh? No. Ojo con hay cuando menos 3. Hay cuando menos 3, ¿no? 3, sí. Y me parece que esta posición del presidente de decir, nosotros no somos iguales, nosotros no espiamos, yo me comprometí a no espiar, yo soy víctima del espionaje, ¿cómo voy yo a hacer eso? Y cuando la demuestran dicen, no, es que la Sedena no espía, lo que hace es inteligencia, ¿no? En estos eufemismos verdaderamente, pues como el jefe que no se emborracha, festeja, ¿va? Exacto, es que hay un reconocimiento casi explícito, porque no es tácito, de que efectivamente el ejército sí puede hacer inteligencia, que es un pleonasmo para hablar de espionaje, porque es el ejército, porque es una cuestión de seguridad nacional. Pero en realidad sabemos que ciertamente el ejército compró, pero lo más probable es que también Gobernación haya adquirido ese software, haya contratado sus servicios, porque finalmente el Centro Nacional de Inteligencia depende de la Secretaría de Gobernación y está militarizado, como muchas áreas de la administración pública. Y seguramente son varios de los equipos de espionaje. Y más allá de la contradicción en la que cae el presidente al negar algo que es cada vez más evidente y al caer su gobierno en algo que tanto criticó él como opositor, lo preocupante es el espionaje político y no de seguridad nacional que hace el ejército, las Fuerzas Armadas, porque eso quiere decir que ya se están metiendo a la vida política de este país. Ya lo vimos en la discusión última en el Senado de la República, cuando los militares entraron con cámaras a filmar en el pleno de la Cámara de los Senadores. Algo intimidatorio. Seguramente hoy van a estar también, ¿no? No, y además también tenemos que ver, seguramente fue con Pegasus con lo que salieron todas las filtraciones del fiscal de la República, ¿no? Que empezó a decir, no, pero ¿por qué? ¿Cómo le hacen para saber lo que yo estoy hablando? ¿Quién fue el que lo filtró? Pues fue Pegasus. ¿Quién lo compró? Sedena, ahí parece no sé quién más. Que fue a la red interna, porque fue en los teléfonos internos de la Fiscalía. Es una conversación con un subalterno. Tienen distintos mecanismos. O sea, es Pegasus más todos los otros seres alados mitológicos que se te puedan ocurrir. La Fiscalía debe haber sido unos caimanes ahí en los tornillitos de la caja telefónica. Fíjense que a mí en este tema, o sea, me preocupan varias cosas. Sí me preocupa que la Sedena esté haciendo espionaje político, que claramente está documentado hoy. El presidente decía, es que necesitan presentar las pruebas. Aquí están las pruebas. O sea, Nayeli muy bien le decía, oiga, señor presidente, o sea,
tenemos los informes periciales, tenemos los documentos que acreditan que la Sedena compró este programa, lo tenemos todo. O sea, ¿qué quiere que hagamos con las pruebas? Aquí están, ¿no? Preséntenlas, dijo el presidente. Preséntenlas, porque la Fiscalía es independiente. Bueno, pero en fin, o sea, me preocupa el espionaje político que sí hace la Sedena. Me preocupa también todo el contexto de vulnerabilidad cibernético. O sea, la Sedena también fue hackeada. Me preocupa que el presidente de la República desestime esto, o sea, tanto por un lado, tanto la hostilidad, la ciberhostilidad del gobierno la desestima el gobierno y la cibervulnerabilidad también la desestima. Pero eso ya es costumbrismo en este gobierno, es decir, todo lo que no sea para loa personal es subestimado. Pero me preocupa más que la Sedena haya catalogado los movimientos feministas como subversivos. Ah, sí. Eso tiene una connotación gravísima, porque eso les permite a ellos considerarlos como enemigo de la seguridad nacional. Bueno, y eso me parece es un poco como lo que hizo Estados Unidos al equiparar a ciertas organizaciones criminales como terroristas, porque eso permite que utilicen otras herramientas de la ley que les permite saltarse la orden judicial, saltarse... Porque es seguridad nacional. Y considerar el feminismo como grupo subversivo me parece mucho más delicado. Claro, lo que sí es que no me gusta que estemos aquí compitiendo, por esto me preocupa más. Yo tengo una lista de cosas en el país. Bueno, y lo último de la militarización es el anuncio de que van a tener también su propia aerolínea. Bueno, sí, vamos a tocar más adelante eso porque está buenísimo. Tenemos que seguir con ese tema. Vamos al siguiente tuit. A ver, este tuit es del gobernador Enrique Alfaro. Dice, hoy Antonio N., exfuncionario de Salud Jalisco, fue condenado a 9 años de cárcel por el delito de desvío de recursos y aprovechamiento del servicio público. Será inhabilitado por 6 años como servidor y pagará más de 5 millones de pesos por reparación del daño, más 21,000 y cacho de multa. Bueno, para empezar hay que decir quién es, porque además la sentencia está firme, aunque eso no significa que no la pueda recurrir. Pero es Antonio Cruz, es el secretario de Salud. O sea, no es que es un exsecretario, sí. No es que sea un presunto responsable. Creo que este es uno de los pocos logros que ha tenido el sistema anticorrupción del Estado, y en particular el fiscal especializado en asuntos de combate a la corrupción. Porque precisamente después de muchos intentos fallidos con este personaje, que además de haber sido secretario de Salud, también fue delegado del Seguro Popular, que fue donde ocurrió el mayor desfalco, en ambos lados, pero más en lo federal que en lo estatal, por fin lo aprenden y por fin le dictan sentencia firme, que es recurrible como todas, pero es muy probable que se quede por un buen tiempo en la cárcel. Y yo creo que es un buen logro de este fiscal que había estado, digamos, intentando por varias partes agarrar a estos peces gordos y que finalmente lo logró. La parte que a mí no me termina de convencer es que el gobernador, cuando se trata, digamos, de poner distancia, habla de que la Fiscalía Especializada e incluso la General son autónomas y es asunto de ellos. Pero cuando se trata de colgarse medallas, como en este caso, dice, mi gobierno, yo lo prometí, hicimos lo que comprometimos, etcétera, etcétera. Y entonces uno nunca termina de saber cuándo es autónomo y cuándo depende del Ejecutivo. El mérito es absolutamente de la Fiscalía Anticorrupción, así como cuando no lo ha logrado ha sido un fracaso de la Fiscalía, por las razones que sean, digamos, pero su trabajo es perseguir este tipo de delitos. Y yo lo que quería también más amplio es decir, a ver, el gobierno de Aristóteles Sandoval está, digamos, pasando en un muy mal momento de la balanza, diría yo, ¿no? Es decir, Paco Ayón también ya señalado, todavía no que fue todavía sentenciado, pero está en prisión preventiva por los fraudes en el IPEJAL. Cruz Esmada, que eran los dos grandes operadores del gobernador Aristóteles Sandoval, que además fue asesinado en un asesinato absolutamente poco claro. Entonces, me parece que sí pone la lupa sobre qué pasó en el gobierno de Aristóteles Sandoval, ¿no? Híjole, sí. Y hay muchos otros indiciados de menor de estatura, menos conocidos, pero en realidad hoy vemos que fue un sexenio de mucho más irregular, con muchos más casos de corrupción de lo que hubiéramos imaginado. Y claro, sin el ex líder que los protege, es decir,
con el gobernador muerto es difícil que alguien salga a la defensa. Seguramente en otros casos hay igual o más número de corruptos. El asunto es que tienen impunidad precisamente porque alguien los protege. En este caso están huérfanos todos los ex colaboradores de Jorge Aristóteles. Oigan, pero ustedes así pensando las implicaciones que tiene esto para el sistema político, para la historia de los gobernadores y sus sexenios, como ahorita tú estabas diciendo, y yo nada más estoy pensando, ¿a dónde se fue el dinero? ¿De dónde va a sacar los 5 millones de pesos? ¿Por qué fue inhabilitado 6 años si va a estar 9 años en la cárcel? No, exacto. A ver. Yo quiero Primero, el chisme, quiero la carnita. ¿De dónde va a sacar los 21,000 pesos? El tamaño de los desvíos que se le imputan 600. Nada tiene que ver con lo que se le está pidiendo que reintegre, ¿no? Ese no para nada paga. ¿A dónde el daño. Presuntamente se fueron esos recursos? Mira, mucho a campañas, sin duda, Okay. ¿no? Yo creo que mucho fue a campañas políticas. Y en la ruta a la campaña muchos le dan una mordida, es decir... No hay campaña que no deje una casita, dicen los pillos, ¿no? Sí. Y hay varios. O sea, por supuesto que las en campañas realidad los 5 son una millones gran no forma de alcanzan a corrupción. resarcir el daño, entonces. No, es por ejemplo, mucho hay otro personaje menor. muy importante de la administración de Aristóteles Sandoval, que fue el subsecretario de Administración, González Recendis, hijo de González Pimienta, Sí. que fue muy señalado por los propios compañeros de partido del PRI de él, que decían, trae todo, y él se salió muy a tiempo, bajó el perfil, acomodó las cosas, y son los casos de muchísima impunidad. Y se salió a la mitad. O sea, que yo creo que es otro siempre a la mitad. Hacen muchas vaguedades en la primera parte, Sí. luego se salen para que Prescriban. el nuevo gobierno tenga muy poco tiempo de perseguirlos antes de que prescriban los delitos. Aquí la cosa es que también había delitos federales. Es decir, en el caso de Cruz Esmada hay desvíos de recursos federales, ¿no? Lo cual lo hace todavía mucho más complejo. Para quien lo conocimos, sí era un tipo particularmente desordenado, polémico y muy oscuro. Es decir, no sorprende a nadie. Incluso los propios compañeros de gabinete reconocen que era un verdadero, auténtico desastre. Y claro, ¿te acuerdas que ganó un premio en estos lugares de baile en Cancún a ver quién ponía más dinero a las bailarinas? Bueno, Sí. ese era Cruz Esmada. Yo creí que había ganado la neta. No, ese premio sí es importante. Oye, pero yo no me acuerdo de eso, que eso también es importante. Voy a buscarlo, vas a ver. De seguro Pero, todavía perdón, nomás hay algunas volviendo al cosas. tema, creo que habría que también reconocerle su aportación bien importante en estos dos casos, tanto en el de A la Cruces Contraloría. como a John, a la Contraloría del Estado, que ha sido más independiente que otros que sí son autónomamente independientes. Es decir, Sí. la Contraloría depende del gobernador y sin embargo ha hecho muy bien Ejerce su muy bien papel. su chamba. Ahora que estaba hablando bien de un área del gobierno del Estado, David Gómez Álvarez, mejor vámonos a corte. Las Fuerzas Armadas han sido tema toda la semana. Primero por el hackeo a los servidores de la Sedena, que han revelado muchísima información y que este grupo llamado Guacamaya, que se conoce como los Guacamaya Links, haya generado muchísima controversia y muchísima información. Y por otro lado, hace unos momentos, hoy en la tarde, se aprobó ya en el Senado la Ley de Seguridad Nacional que permite que las Fuerzas Armadas, el Ejército, esté en las calles por lo menos hasta 2028. Una semana negra, diría yo, para la República, Ibabel. Me estoy acordando ahorita, Diego, de un especial que sacó la revista Nexos en enero, que se llamaba Hasta en la Sopa. Y la verdad es que todavía no estaba el ejército hasta en la sopa. Y hoy hablamos del ejército cuando hablamos de ataques a la seguridad nacional, o por lo menos ataques a ellos, que Sí. eso podría significar. Cuando estamos hablando de ejercicios participativos, hablamos del ejército. Cuando estamos hablando de aeropuertos, hablamos del ejército. Cuando estamos hablando de seguridad y de la nueva dinámica legislativa y de ver quiénes cabildean, entonces también estamos hablando del ejército. Y ahora me parece que también hasta de agencias de viajes. De todo, Ibabel. Hay un dato muy, digamos, revelador del tamaño de las Fuerzas Armadas dentro del presupuesto de egresos de la Federación. Según datos de algunos analistas que publicaron hace unos días en Reforma,
el presupuesto sumado de todas las Fuerzas Armadas, de la Marina, de la Sedena y de las Guardia Fuerzas Nacional. Aéreas, es equivalente, ya superó al último gran presupuesto de las Fuerzas Armadas de este país, que fue en el 59, en 1959, cuando el sector militar, cuando los militares eran Claro. de mucho peso. Y eso sin contar aquello que discutíamos fuera del aire, de todos los contratos Convenios y todos y los contratos. convenios y los ingresos extraordinarios que reciben las Fuerzas Armadas Sí. por colaborar con gobiernos estatales, Sí. municipales y otras Sí, No organizaciones solamente públicas. se trata del Claro. aeropuerto y del Tren Maya, también se trata de todas las obras civiles que hacen con Por las que cobran. ayuntamientos, por las que cobran con ayuntamientos, con instituciones descentralizadas, con el Pero- gobierno federal, con CONACYT. A Es ver, que hasta CONACYT. yo diría que aquí hay dos Grandes temas. cosas encontradas. Por un lado, digamos, es decir, este espanto de que las Fuerzas Armadas siguen creciendo y creciendo, tomando fuerza en el país, en las instituciones de la República. Y por otro, la debilidad que muestran ahora con los famosos Guacamaya Leaks, ¿no? Que no solo les hackearon el servidor, lo cual digo, es un de escándalo que los encargados de la seguridad nacional no tengan una capacidad para proteger su propia información, ¿no? Y por otro, lo que ha salido, es decir, lo que está saliendo y lo que puede salir. Y lo ¿no? que seguirá saliendo, Seguirá claro. saliendo. Oye, pero fíjate me parece que- que ya evidencia que digamos, en el ejército hay una ambición de poder y una corrupción que creo que puede ser muy contraproducente como institución para la Sedena. Creo que estás poniendo el dedo en la llaga, Diego, porque fíjate, ahorita que dijiste, por un lado estamos viendo toda su presencia y por el otro lado también estamos viendo su vulnerabilidad. Y realmente eso es muy peligroso, porque es un ejército muy rico, que es un ejército al que se le caen los helicópteros supuestamente porque no tienen combustible. Gasolina. O porque A ver, alguien quiso que se cayera ese helicóptero. debería haber un ¿no? responsable, En cualquiera ¿eh? de los dos casos es horrible. Sí, claro. Además es un ejército al que se le obliga a soltar un criminal cuando hacen un operativo de extracción. Es un ejército, o sea, al que se le dan recursos y se le da riqueza y se les pone a cuidar puertos, aeropuertos, trenes y otras obras civiles, pero que al mismo tiempo no tiene fuerza y es vulnerable y le faltan recursos para, a pesar de que tiene todos los que tiene y que ahorita los está utilizando para renovar cuarteles, hospitales, Claro, con ese sedes, presupuesto. etcétera, pero al mismo tiempo tiene, por ejemplo, una flota vehicular vieja. ¿no? Claro, pero a ver, yo lo que creo es que el problema es que esa confianza, esa credibilidad tan profunda que tiene el ejército entre los mexicanos se puede erosionar muy rápido. Claro. Ese es el problema. Ahorita López Obrador está aprovechando Híjole, yo no esa lo curva veo, de David. prestigio, de confianza que Esa tiene no el es una ejército. curva, es una cosa inoculada a través de por lo menos No. 7 Sí, generaciones. pero que sí se va a romper por la corrupción. Pero es decir, que va a cuando- pasar, va a haber escándalos de corrupción, de ineptitud, de ineficiencia, A ver, conforme vayan ¿cuántos avanzando años teníamos? conforme vayan avanzando los militares. ¿Cuántos años El teníamos cuando problema lo de este Gutiérrez país, de yo creo Bollo, que cuando ahorita- lo del 68, pero cuando ya nunca- pasaron esas pero cosas? estaban en temas de Sí, seguridad. sí, el y asunto en es que temas ahora de- están no, en otros estaban en temas. protección civil y la gente donde veía los soldados en protección civil. La nota que saca hoy Grupo Reforma de la cantidad de denuncias internas que tienen los miembros de la Guardia Nacional por corrupción, cohecho, Pero- extorsión. No se ¿Y los sabes cuál es el discuto, lo que problema? les ¿Sabes cuál es el discuto problema con es eso? que eso tenga como no se impacto. dirime en tribunales civiles, porque no hay Pues no. mecanismos de rendición de cuentas ordinarios, el desgaste acumulado va a ser muy grande. Es decir, el caso de este general vinculado al caso de Ayotzinapa, que está supuestamente encarcelado, que en realidad está protegido en el campo Marte para que no se vaya al altiplano, Sí. tiene que ver con todos esos casos de impunidad que van a ir acumulándose, y cuando el ejército se canse de esto, se agote, el riesgo de un golpe de Estado, de una regresión Híjole, ya autoritaria es acabas muy de alto. decir las palabras Sí, prohibidas. prohibida. El golpe de o sea, Estado yo está prohibido. O sea, brinco, no sé qué hacer, me pongo de nervios, pero la verdad es que yo estoy de acuerdo con David, y no les discuto que haya cada vez más evidencia de una degradación de la institución al mismo tiempo que la vemos fortalecerse, pero ¿sabes qué? No creo que eso tenga un impacto en la manera en la que lo ve la gente. La empresa Mitofsky acaba de hacer el ejercicio que propusieron en el Ejecutivo Federal para hacer un ejercicio participativo el año que entra. Sí. Lo mismo lo hizo Mitofsky ya en una encuesta
está. Y va a resulta ganar. que todo el mundo está No. feliz con A la ver, Guardia Nacional. A la Iglesia Católica le puede sacar todos Sí. los escándalos del mundo y no de va a pederastia tener, y no, no y- va a y no tener tiene impacto ahí. raspón. Pero espera, eso es muy grave. Pero yo creo que internamente, sí Hay divisiones. ahí hay problemas graves. Y creo que, uno, los escándalos de corrupción, porque no están repartiendo parejo. Siempre hay unos que ganan, los que están cercanos al actual general secretario son los que están ganando. Y hay Las mejores muchos obras. otros enojados. Y la otra, la línea de mando, cuando tú ves corrupción, no es que no hubiera corrupción, es que estaba muy acotada a las Claro. compras, ¿no? A sus cosas. Pequeños asuntos. Al pequeño presupuesto del cual nunca han dado cuentas jamás, ¿no? El problema es que ahora, al estar en los grandes temas de corrupción, sí, la línea de mando yo creo que va a empezar a erosionarse. Pero ¿sabes una cosa? O sea, yo no sé si empezar a erosionarse, pero lo que sí creo es que hay descontento a pesar de los recursos que están obteniendo, porque, o sea, insisto, o sea, al final tienen, y lo he escuchado y lo he leído en columnas de generales, un mando supremo veleidoso, así Claro, lo piensan. bueno. Entonces, tienen un mando supremo veleidoso que al mismo tiempo que sí les está dando muchos recursos, no está dejando que ellos controlen el Pero territorio. Entonces, cada vez veleidoso son y más Babel, ricos, pero también- con menos poder. Ojo, Y a los de abajo los usan como mano de obra Sí. barata. Claro, pero al mismo tiempo me parece que hay, además de una militarización de muchas de las funciones del Estado mexicano, hay en el presidente un discurso militarista que elogia a las Fuerzas Armadas, que las llama para todo propósito, es decir, no solo en los hechos, sino en el discurso. Y eso se va a repetir porque no es sostenible en el tiempo, a menos que quieras Yo realmente no- transitar a un régimen militar. Pero ¿por Que qué eso- piensas que se va a revertir? Me encantaría pensar como tú. No, porque eventualmente el mando civil Eventualmente se va a va caer. a subordinarse al mando militar, porque los militares tendrán en algún momento suficiente fuerza como para desacatar No. la orden del, Ya te del entendí. presidente. O sea, no es que se vaya a revertir la tendencia de militarización. Ah, Se no, va a ojalá, revertir- no. Se va a revertir quién manda. Sí. Ese es el problema. Es decir, Claro, si antes la claro. Sedena tenía la capacidad de ponerle una terna al presidente y decirle quiénes de plano no y entre quiénes tendría que escoger, al rato le va a decir, señor presidente, el secretario es este. Y al rato, por cierto, el de Obras Públicas Sí. también queremos que sea este otro. Sí. Sí, Oigan, sí. acaban de lograr algo que ya quisiéramos para el sector salud o el sector educación, que es una política transeccional. O sea, lo que se aprobó hoy en, Ya, el exactamente, Congreso, que ya se política de aprobó. Estado. O sea, eso es hasta el 2028, gane quien gane. O sea, Claro. quien se quede Ya es en la constitucional. presidencia. Digo, lo puede revertir, pero imagínate el costo El costo, enorme, la el- dificultad para revertir que Claro. ellos puedan encargarse hasta el 2028 de la seguridad. Y ojo lo que se les entregó Ahora, la única bueno, fuerza civil que teníamos ahora, nacional, se les ¿qué? entregó ya completa, ya no existe. Ya no existe. Bueno. La Guardia Nacional. Ajá. Y Y lo bueno, y vimos. antes la Policía Federal ya no tenemos. Lo vimos en el tema de quién apareció en Andares, fue una patrulla del ejército. Sí. Cuando fue No de la Guardia Nacional, No de la Guardia de Nacional, Sedena. del ejército, ¿no? Del Sedena. Sí. Y la otra cosa que a mí me parece que... ¿Irían que- de compras? Que hay que ver, pues a lo mejor, ¿no? O estaban cuidando a alguien, ¿no? Vete a saber. Es lo preocupante. Pero el otro tema que yo sé... Oye, que ¿tuvieron hasta un buen dónde- papel? No sabemos, porque no sabemos quién disparó, quién Porque hirió yo a los me pregunto, civiles. ¿quién disparó? ¿Quién mató a la Bueno, escolta? finalmente tomaron el control de la zona los militares, porque Pero el sí. número eran mayor. Sí. Y sí, pero además sí detuvieron ellos a alguien, ¿no? A 2 escoltas, ¿no? A 2 escoltas. Ah, no detuvieron a los criminales. No, bueno, nos mataron una escolta. Pero bueno, el tema, hay que seguir muy atentos a lo que pueda suceder con este hackeo de las guacamayas. Me parece que es muchísimo lo Ay, que ya está por no, salir. ya no hablamos de eso nada Y- más de toda la Y creo que sí militarización. puede erosionar muchísimo a las Fuerzas Armadas. Es decir, A lo que- todo el país. A todo el país, pero ¿Las pero Fuerzas Armadas particularmente qué? a las Fuerzas Armadas. Pero bueno, en otro tema, vamos al meme de la semana o al cartón de la semana, porque esta semana se volvió tendencia la presencia de una periodista en la marcha del 2 de octubre, quien fue absolutamente atacada, Denise Dresser, y este es el cartón de quienes la bulean. Este es un cartón en el que la están cuestionando, Cuestionando. ¿verdad? Es muy, Sí, es muy, o sea, es muy es lo- miserable este cartón, la verdad. Sí. Es que me Pero parece... está bien traerlo a colación porque esto es, este es el discurso que hay en torno a la participación de ella en una manifestación. ¿Por qué no puede ella ir a una manifestación? Porque La es pregunta. fifí. Ah.
porque Claro. no la quieren, porque ella se está subiendo a las protestas de Es algo que, que no le fíjate. corresponde, cuando en realidad ella, o sea, siempre ha estado en las protestas. Oigan, me acuerdo cómo Mira, era toda la vida. destridante A contra mí no Carlos me puede Slim. caer más mal, pero me parece que lo que sucedió es absolutamente reprobable. Es Claro, absolutamente es que fíjate, reprobable. estas son las consecuencias concretas y materiales de la polarización del país. Es decir, cuando el discurso de los políticos divide a una nación, la gente, los de a pie, se lo toman tan a pecho que entonces para estos chavos Sí. fanáticos de la Cuarta Transformación empiezan a insultar y un poco a amenazar Oigan, y a pero sí poner se en riesgo. asustó mucho, ¿eh? Porque Claro, además, hubo, o sea, hubo marea se humana, hubo asustó ahí empujón, en medio. le aventaron cosas. Es decir, no Sí, fue un fue- asunto solamente fue de acoso, gritos. fue buleo. Fue acoso, buleo, fue muy grave y ella estaba muy asustada. Oigan, ¿se acuerdan lo que decía López Muy grave. Obrador cuando empezaron a gritarle a Muñoz Ledo en la plaza que iba subiendo y también así como, no, ¿por qué? ¿Por qué está subiendo? Y él dijo, no, sí, que pase porque la plaza purifica. Ah. O sea que aún, si ella hubiera sido todo el tiempo La plaza alguien purifica. ajeno al 68 y a las Si protestas haces el civiles, camino de Santiago, a es todo, decir, del, está en una del manifestación, Ángel todo el mundo puede estar en una Del Ángel manifestación. a Palacio es el camino de Santiago que purifica. Sí. Sí, todos los que Bueno, pasan por el estrado, vamos. pero tiene que ser de López Obrador, si no, Claro, no sí, purifica. Sí, tiene que ver quién te dé la Ajá, bendición. claro, sí. Vamos a ir a un corte antes de dar la bendición para regresar a temas locales. Esta ley que se acaba de aprobar en el Congreso, que le aumenta el presupuesto a los partidos políticos. Quédese con nosotros, está en Con Todo Respeto. En menos de 5 horas, los partidos políticos de Jalisco se pusieron de acuerdo para aumentarse las prerrogativas. Serán más de 200 millones de pesos los que se repartirán los partidos que tienen representación nacional. Es decir, todos menos Futuro y Hagamos, quienes se quedarán con el mismo monto que este año. Los diputados de Jalisco lo vuelven a hacer, ponerse de acuerdo solo para sus intereses, dejando de lado temas tan importantes como la donación de órganos o la despenalización del aborto. Siento que esto no tiene remedio. Esto no tiene remedio, la verdad. O sea, Un mientras... déjà vu. Es un déjà vu, sí. Pero mientras tengamos partidos políticos que deciden la forma en la que van a tener los recursos y mientras el Estado los siga manteniendo como los mantiene hasta ahora, pues vamos a tener los incentivos para que se sigan aumentando cada vez que puedan, ¿no? O sea, me pareció muy raro que se hubiera aprobado la ley Kumamoto en la que se les redujo el presupuesto, o más bien, más que reducirse, lo que pasó es que se vinculó ese presupuesto con el voto. Pero ahora ya otra vez olvidémoslo. Otra vez para atrás. Y lo que es muy curioso y patético es que, si ustedes recuerdan, cuando se decoró la que hoy conocemos como Ley Kumamoto, que eso fue lo que le reencabronó a los naranjas, porque ellos decían y gritaban, ¿Eso fue en esa latín? ley es nuestra, nosotros la propusimos, nosotros la aprobamos, Sí. ¿por qué le dan el crédito a Kumamoto? Y ahí estaba entonces Ismael del Toro diciendo, ¿cómo es posible si nosotros le dimos juego a ese muchachito y ustedes le ponen a la ley promovida por Enrique Alfaro, aprobada por los naranjas, el nombre de Kumamoto? Y hoy ellos mismos, sin decir agua, la echan para atrás y dicen que eso es lo legal, y además se asocian con Morena, en este caso, que se pone con Chema Martínez, que en cuanto hablan de pesos, mira, rápido se pusieron de acuerdo. Se Fíjate, ponen de yo creo que el acuerdo. tema de fondo es que en el 2014-2015 sí había un hartazgo de la partidocracia, del excesivo gasto electoral, que llevó a una cierta movilización ciudadana que presionaba por eso. Y creo que la astucia, la visión de Kumamoto fue haber, digamos, enarbolado esa causa ciudadana. Sí. Es cierto que había antecedentes en Movimiento Ciudadano que Clemente Castañeda discutía de la reducción de los partidos, pero no vinculado al desempeño electoral, simplemente una reducción. Pero cuando vieron el éxito de Kumamoto en el Congreso, donde toda la ciudadanía, propios y extraños, empezó a apoyar esa iniciativa, se quisieron montar. Y recuerdo un momento cúlmine de la
aprobación de la iniciativa de Kumamoto, cuando Aristóteles y Alfaro se peleaban por ver quién le levantaba la mano a Kumamoto, pidiéndole a Kumamoto que dijera que era con los naranjas o con los tricolores. Ese fue el momento cúlmine de la carrera de Pedro en ese momento. Y luego, claro, vino el desencanto, porque lo raro de la aplicación de esta legislación es que produjo una paradoja, que fue la justificación, el pretexto que usaron tanto los naranjas como los morenos ahora para echar atrás la ley Kumamoto, que fue que, y pongo el ejemplo del partido más votado, Movimiento Ciudadano, con 36%, que recibe algo así como 34 millones de pesos, y el partido menos votado, que es Futuro, de Pedro Kumamoto, con 4.5% de los votos y obtiene 28 millones. Es decir, apenas hay una diferencia de 6 millones entre el más votado y el menos votado, que es 8 veces. ¿Eso no lo hace más competitivo? ¿El sistema? Claro, fíjate, Reyes, electoral. Eso es lo que decía el magistrado presidente del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, que eso iguala pisos, iguala oportunidades de competencia, pero digamos que no es cierto, que hay una distorsión. El asunto, lo que no dicen los morenos y los MCs en Jalisco, es que ellos como partidos nacionales reciben 6,200 millones de pesos de la Federación. Y la otra cosa que no dicen es que esos 30 y tantos y 28 son para un año no electoral en el que los dos están haciendo nada. Quién sabe qué. Pero a lo que voy es que los partidos acceden a recursos nacionales, además de los estatales. La razón de ser de la ley Kumamoto era para que los estatales, que solamente pueden recibir recursos del Estado, tuvieran un poco más para que fueran competitivos. Pero los nacionales en el Estado, en Jalisco, reciben muchísimo dinero. Hagamos, se va a tener que hacer nacional, ni modo. Pero mira, o sea, de verdad siento que esto es que no tiene salida, porque estábamos también discutiendo si el problema es la forma en la que se distribuyen, el formato, la fórmula, ¿no? El cálculo con el que se distribuyen los recursos, que si está ligado al voto, que si no, que si está ligado a la UMA, que si no, que si está ligado al salario mínimo, que si no, que si está ligado más bien a un porcentaje del presupuesto estatal, que si no, etcétera. O si el problema está en la fiscalización, que no importa tanto eso, sino que en realidad entreguen buenas cuentas, o que el problema es que sean recursos públicos los que se les estén dando a los partidos y no haya incentivos para que ellos busquen dinero por otro lado. O que no tengamos control sobre los recursos privados que de todos modos les llegan. O que de todas maneras les llegamos. Los recursos del crimen organizado, menos control sobre eso. Sobre esos no discutimos porque esos no tienen fiscalización y de todas maneras llegan. Entonces, la otra discusión también es la forma en la que se hace esto en el Congreso, o sea, las facultades que tienen los partidos para poder autodadivarse. Sí, autodadivarse. Es que sí debería haber una forma de control de que no puedan votar en beneficio propio. ¿Verdad? En cualquier... Es que eso sí. Es que son juez y parte por definición y diseño del sistema político. No es una paradoja en todo el mundo. Los partidos son al mismo tiempo autoridades cuando pasan de ser militantes y candidatos a representantes y titulares de instituciones. Y el problema es que en el Congreso los partidos son diputados que se autoasignan recursos y se autofijan reglas del juego. Y todo el juego está hecho para tirar la escalera por donde subieron, para servirse con la cuchara grande y para, digamos, poner mecanismos de monopolio. Porque parte de las funciones del poder es su autorreproducción. Entonces, todo el que llegue va a hacer lo mismo. ¿Sí? Todo el que llegue va a hacer lo mismo. Y también está, el gasto de los partidos políticos y su destino. O sea, ¿para qué quiere 37 millones de pesos en un año no electoral un partido político que gobierna una ciudad? Para su secretaria la luz, el secretario y las redes sociales, sí. Empresas de... Pero para eso tienes a los militantes. No, a los militantes reales no hay. No existen, son mínimo. Todos en otros tienen... países, los recursos que tienen los partidos políticos, como si están obligados, y también en la ley en México, también están obligados a formar políticamente a los ciudadanos y a los cuadros. Y la manera en la que se hace en otros países es que cada partido político financia una fundación ideológica. Claro. ¿No? Sí. Entonces dices, Movimiento Ciudadano tiene la Fundación Naumann, por ejemplo. La Fundación Alfaro. La Fundación Alfaro. Y esta Fundación Alfaro tiene eventos, congresos, y que no están directamente relacionados con el voto, sino con la pura divulgación ideológica de sus ideas. Claro. Sí, pero también de los partidos que viven de sus militantes, ¿no? Tienen esa gran virtud, ¿no? Es decir, que generan, digamos, una
pertenencia, un sentido de pertenencia, pero aquí hemos decidido que le tenemos tanto miedo a que el crimen organizado se meta a los partidos, que mejor no dejamos que entre y hacemos que nos prohibimos robe también el Estado para que nos roben por un lado y por el otro. Exacto, prohibimos el financiamiento privado y le damos el financiamiento público, que no es poco dinero que se va en partidos. Pues México es una de las democracias más caras del mundo, no solo por lo que cuesta el aparato electoral, que se justifica plenamente por los candados necesarios que los propios partidos pusieron, sino por lo que reciben de prerrogativa los partidos. Sí. No hay régimen de partidos más subsidiado en el mundo que el mexicano. Reciben muchísimo. ¿Y en qué se va? Sí tienen sus fundaciones, Sí. la Cuauhtémoc Cárdenas, la Preciado, la Rafael Hernández, etc. Sí, el PAN Pero en tiene la realidad Preciado. le apuestan mucho más a La generar Colosio. burocracias que luego movilizan para conseguir votos. Exacto, sí. Oigan, vamos a ver ahora a qué imagen le vamos a poner el nombre esta semana. Los curadores más experimentados de Con Todo Respeto han preparado esta exquisita pieza de arte visual. Usted, póngale el nombre. Imagínense que van a los festejos del ayuntamiento de Zapopan, por decir algo, y en los festejos, después de que hablan las autoridades y está cantando un grupo y todo esto, ponen la imagen del Chapo atrás. O aquí sería otro. Aquí sería Félix Gallardo. Aquí sería Félix Gallardo. El jefe de jefes. O del Mencho. O del Mencho. Porque eso es lo que estábamos viendo. O sea, es un festejo oficial organizado por la alcaldía de Culiacán y se proyectó la imagen del Chapo atrás del grupo. Claro, yo entiendo que forma parte del espectáculo de luces y sonidos del grupo, pero se me paran los pelos de punta. Sí, porque eso habla de la cultura. O estoy mal, o estoy mal. No, a mí también me parece A lo que... mejor Yo creo estoy que estás exagerando. exagerando. Le decía a Diego que cómo hacer para condenar ese tipo de situaciones o de imágenes o de canciones o lo que sea, sin caer tampoco en una suerte de censura. promoción por escándalo que provoca decir, no, bueno, quiten eso. ¿Cómo buscar un justo medio? Entonces ya sé qué nombre le voy a poner. A ver, ¿qué? ¿Y quién es ese? ¿Y quién es ese? ¿Así? Claro, es una ¿Y quién forma es de ese? decir... Es que yo pensé, cuando lo vi, sigo siendo el rey. Sigo siendo la A mí, O sea, está iba a decir, encarcelado, pero sigue es siendo el como rey. el Che. Los historiadores del Che Guevara dicen que el Che en realidad ya es un ícono cultural y no tanto una historia de un guerrillero. A mí me parece que el Chapo está justamente... Es una marca. Es una marca, es una imagen, es Entonces, un ícono ¿cómo le del pop. pondrías tú? Pues el Chapo Pop. Chapop. Chapop, trademark. Vamos a un corte. Usted está viendo Con Todo Respeto. En un momento regresamos. La balacera de este domingo en las confluencias de la zona Andares dejaron una persona fallecida y 6 lesionadas. El hecho ocurrió el domingo por la tarde en una de las plazas comerciales que se ubican en la zona más exclusiva de la ciudad, lo que ocasionó pánico entre los paseantes y comensales, que tuvieron que resguardarse en los locales hasta que se tranquilizaran las cosas. Hubo más de 200 detonaciones, según la Fiscalía. Un suceso terrible, domingo, 5:30 de la tarde, en un lugar sumamente concurrido, en medio de 2 plazas comerciales, que digamos, muy alto nivel de consumo, se da una balacera que deja un muerto y 6 heridos, pero sobre todo un montón de interrogantes. Y pongo nomás unas para empezar, David y Babel. La primera es, ¿qué sabemos finalmente del que iba a ser atacado? Es decir, porque han dicho muchísimas cosas y realmente Es más, no sabemos lo que quién es. vende. No Salvo- sabemos si vende no sabemos lo que canciones, vende, tequila o tela. pero tampoco sabemos por qué traía un auto de escolta pirata, con placas de la Ciudad de México, con placas de Ajá. escolta, pero pirata. Segundo, nos dicen que lo iban a secuestrar. Ya se dedican al secuestro los cárteles de la droga. Hace mucho. ¿No? Pero no, porque estos dos cárteles, el presidente dice que es el cártel Nueva Generación, el gobierno del estado dice que es el cártel Sinaloa. Los dos
hasta ahora no se habían dedicado al secuestro. El secuestro era un negocio de policías y expolicías. Pero sobre todo, ¿qué pasó con las cámaras del C5? Bueno, a ver, yo creo que los cárteles no son narcotraficantes, son industrias muy diversificadas del crimen organizado que, claro, no habían estado tan metidas en el secuestro, pero en un montón de otros ¿Era un negocios ilícitos. levantón o un secuestro? No sabemos. Es muy distinto. O un intento de asesinato, a mí me gusta que porque pongas el empezaron a- énfasis en el atacado, en el potencial víctima, porque habrá que rendir cuentas ahí. Es decir, el hecho de que haya tenido una escolta pirata, que por fortuna una reportera lo detectó y se hizo viral, pues habla de que todo eso también es irregular y que tendremos que estar regulándolo de manera mucho más estricta. No puede ser que en aras de la autoprotección, de justificar estar en un lugar inseguro, hagan también ilegalidades, ¿no? Sí, a mí me llama la atención que, o sea, que demos además por hecho que hay una víctima, porque como está tan oscuro toda la información, en realidad no sabemos si es una víctima y en ese caso hay que proteger su nombre porque era una potencial víctima de secuestro. Y sin embargo, luego lo dicen. O si era un asunto en el que iban por alguien ¿Era secuestro o levantón? Esa es Era la pregunta. secuestro, levantón o intento de asesinato o qué fue eso. Eso por un lado. Por el otro, la capacidad que tienen grupos privados, ilegales o no, de tener escoltas armados que pueden empezar a disparar en medio de un centro comercial, ¿no? Eso es la otra. Y hay 3 víctimas civiles, por lo menos, o 3 que no estaban involucrados Claro, en el asunto. de bala que perdida. fueron heridos, no sabemos por disparos de quién. O sea, son 3 grupos que se enfrentan porque luego Y llega... es normal que no sepamos al principio, pero ahorita ¿qué? Llega una patrulla del ejército, ¿no? Que no... Una tanqueta. que aparentemente es lo normal, que estén vigilando ahí el ejército. Yo no, según yo, era la Guardia Nacional la que tenía esas atribuciones y el ejército, justamente para eso se crea la Guardia Nacional, ¿no? Y ahora es el ejército el que llega y nadie sabe quién dispara contra quién, porque aquello se vuelve 200 disparos, ¿no? Finalmente el ejército toma el control de la zona, ¿no? Nos dicen que este señor era un empresario de diferentes cosas, Ramos. ¿no? Pero a ver, Ramos. ¿qué significa tomar el control de la zona? Que finalmente, pues ellos lo Nada, controlaron. que huyeron los otros y ellos se quedaron allí, porque, o sea, solamente hay No, un detenido, se ¿no? quedaron los heridos y el muerto. Por eso, Y un dos detenido, detenidos. dos detenidos, nada de información, entonces es como, ay, aquí estamos, salgamos corriendo. Bueno, pues eso Bueno, y lo que eso podríamos no es- saber que realmente qué pasó es por las cámaras del C5 y no funcionan. Claro, ese punto me parece gravísimo, Diego, porque ya en lo que, digamos, pone en común, hay un montón de errores, pero lo que me parece más grave en común de todos estos hechos, los narcobloqueos, distintos incidentes en distintas partes de la ciudad, es que el famoso C5, que en Jalisco ha costado mucho más que en otros estados, o mejor dicho, en Guadalajara, más que en otras ciudades, sigue sin funcionar. Tiene demasiados puntos ciegos, no es muy bien, no es operable y finalmente no ayuda en nada a las unidades en tierra para ir tras los delincuentes o para incluso poder reconstruir los hechos. Porque hay, insisto, puntos ciegos y son mucho más útiles los videos caseros de la gente que Porque además tomó ahí el video desarrollo que, lo vimos en vivo. En vivo, por O sea, videos caseros. mientras Por estaba videos particulares, sucediendo, lo caseros. estábamos viendo en las redes antes de tener información oficial, ¿no? Sí, claro. Es decir, es muy lenta cómo fluye la información oficial. Oye, pero a mí, y de las todo esto, lo investigaciones que son me muy parece lentas. muy grave es que haya escoltas que empiecen a disparar en medio de un centro comercial para proteger a una posible víctima. Me parece muy grave. Imagínense que no ha llegado el ejército No. y ellos provocan ahí una balacera es importantísimo entre que civiles. la fiscalía nos diga las víctimas, quiénes son y quién les disparó. Es decir, Sí. los balazos que recibieron fueron de parte de quién. Y no solo eso, Sí. Diego, de las armas, de las escoltas ¿Verdad? y de las propias fiscalías,
quién disparó, cuántos disparos y contra qué posible blanco. Porque exacto. luego las escoltas son como casi criminales, como mercenarios, que ellos con defender al jefe les vale. Los demás son daños Lo ibas a colaterales. decir en inglés. Casualties. Y efectivamente, Casualties. ellos no tienen la misma responsabilidad que un policía o que un soldado. Y tienen, sin embargo, armamentos y peligrosísimo, ¿no? Los escoltas, que, bueno, uno murió, pero el otro, si eran ilegales, deberían estar detenidos. Totalmente. No, totalmente. Y ahora El mismo empresario. El empresario si debería era estar dueño- rendiendo cuentas de por qué traía esas escoltas y por qué traía a lo mejor dice, yo lo contraté y me lo mandaron chafa. ¿Con quién lo contrataste? ¿Cómo Tiene lo que haber un contrataste? responsable porque eso pues es un delito dentro de una supuesta legalidad. Claro. Es decir, es una seguridad privada falsa, simulada, patito. Porque nos pone en riesgo a todos. Claro, claro. O sea, por esa razón, eso debería ser monopolio del Estado. Y Eso es le- lo único en lo que yo digo y que el Estado tiene que Tendría tener que ser monopolio. un monopolio Es lo total y único. absoluto. Claro. Nada de que la electricidad, la educación y Pemex, no. Te Pero la eso concedo. sí. Si ese monopolio fuera total y absoluto y funcionario, Sí. no Con tendríamos eso. privada, bancaria, personal, No. o sea, no tendríamos todas esas cosas. Y esa sí es obligación. No es tendría- la única que es la la única definición. No obligación. tendría que yo tiene que que- salir con mi alfiler para defenderme en la calle. Sí. ¿Sí saben que el alfiler es una defensa en la Ciudad de México en el transporte público? Sí, por Para supuesto. pinchar nalgas, para pinchar No, nalgas. nada más. Atrás, perro. Bueno, vamos ahora al premio La Neta, ¿no? Porque la semana pasada estuvo bastante reñido. Ahora sí hubo competencia. Porque sí, hace 8 días estuvo realmente chafa, porque hubo un apabullante ganador. Hoy no. Hoy hay muchísima competencia. Vamos a ver cómo estuvo. El premio La Neta No para lo más lamentable de la política y el servicio público de esta semana es para Alejandro Encinas, para que renuncie por todo lo que ha sucedido en el caso de Ayotzinapa. ¡Enhorabuena! Y a mí me parece raro, les tengo que confesar, porque a mí me parecía que había un ambiente mucho más proclive a Encinas Ya lo quieren mandar a Comisión de la Santiago. Verdad. Yo lo propuse justamente porque iba tan bien que en esta última etapa se dio un resbalón por querer quedar bien con el presidente. Es decir, en vez de sostenerse de manera congruente como lo venía haciendo, con peso propio, con autoridad moral propia, de pronto se entregó y así le fue. Le renunciaron a su segundo, lo golpearon en la prensa, lo tildan de traidor. Es decir, él mismo se está exponiendo. Justamente lo que le había funcionado había sido ser consistente. Que se cuiden porque en una de esas le van a achacar hasta el hackeo al ejército, ¿eh? No, que se cuiden, porque en una de esas hasta bajan a Alejandro Encinas y suben a un soldado. Claro. Mira, mucho ¿verdad? así. Bueno. Vamos a extrañar a Santa Claus. Sí. Y bueno, para esta semana, ¿a quién proponemos? Sí, a ver, para esta semana, pues, ahorita que estabas mencionando lo de las cámaras y ese 5, yo ahora al florero del Estado. Él es el florero del Estado. Sí. O sea, Juan Bosco Pacheco. tiene que ser. Juan Bosco Pacheco, el secretario de Seguridad. Que estuvo porque- nominado también la semana pasada por otros Pero motivos. no ganó, bueno, y siempre hay que darle Y se una lo merece. segunda oportunidad. Y se lo merece. No estamos induciendo el voto, pero se lo merece. David. Yo, por supuesto, al artífice del cumamotazo, de la ley que echa abajo la ley de sin voto no hay dinero y que triplica prácticamente el financiamiento de los partidos políticos, el gran parlamentario Chema Martínez. Bueno, José María Martínez, el diputado de Morena, líder de la bancada de Morena. Que es Y yo- habilísimo para hacer acuerdos Habilísimo. cuando de cuando los hay pesos billete, se trata. Ahí está. Sí, ahí está. ahí Pero bueno, todo, consenso. y yo voy a proponer al general secretario Crescencio Sandoval, porque me parece que esto que le han hecho de hackear a la Sedena no solo le va a costar carísimo. Si viviéramos en un país normal, como diría Juan Pablo Villalobos, en Ya un lugar habría normal, ya habría renunciado. renunciado. Es vergonzoso. Sí. Y sin embargo, sigue ahí muy Como muy renunciaron en otros países en donde Guacamaya ya intervino. Sí. Nada más aquí es nosotros no queremos. Bueno, y vamos a ver cómo quedó la apuesta la semana pasada antes de despedirnos.
La apuesta esta semana fue: ¿permanecerá Alejandro Encinas en su cargo tras la crisis de Ayotzinapa? Erika, Jaime y David dicen que no se va. Enrique, que sí se va. Y pues no se fue, ¿no? Ahí sigue. Y todo parece que no que se ve no se pronto, vaya, pero porque como ya- que ya se fue. Pero como que ya quedamos, que no se vaya porque luego lo vamos a extrañar. Pero- Acuérdense que siempre podemos pero luego ir hacen más, como que ya- más Podemos hondo. empeorar. Siempre hay la Podemos capacidad de empeorar. Sí. Y bueno, esta semana no vamos a hacer apuesta porque lo íbamos Pues a no, hacer sobre porque el el tema. Checo Pérez va a venir hasta dentro de 3 semanas. ¿no? O sea, así no se puede. Yo ya quería- Porque pasó. ya se aprobó en el Senado la Pensábamos que, medicalización. que no se iba a aprobar hasta muy tarde hoy o hasta mañana el tema del Senado. Y la Ya se elección en aprobó. Brasil es hasta el, ¿qué? 24 de octubre. 24. Las Chivas Entonces, juegan hasta el domingo. lo Eso único puede que ser. Perdió el podemos- Barcelona. ¿Pasan o no pasan las Chivas? Sí pasan. Sí, pasan las Chivas. Perdió el Barcelona. ¿Pasan o no pasan pasan las Chivas? ¿A dónde van a pasar las Chivas? Tú Bueno, dime, ¿pasan o no? yo digo que no pasan. Vámonos, Ajá, muchas si gracias. pasan, no pasan, ¿a dónde ¿Ven pasan? que no soy parte del Con- rebaño? claramente. No me voy con el rebaño. Ajá. Gracias por habernos escuchado, por habernos visto esta noche. Hasta la próxima semana, con todo respeto. ¡Hasta liberar! We need strong borders,